con los que yo me formé fueron derrotados por los norteamericanos y los cubanoamericanos, los gusanos, pues, se tuvieron que ir a El Salvador y allá recibieron apoyo de militares salvadoreños y gracias a ellos regresaron al país y así empezó la lucha armada. Lo que sí podemos ver esta tarde es que las opiniones de él en su libro y en su versión sobre los hechos, la respeto como respeto cualquier opinión ajena, porque nada más lejos de nosotros que la intolerancia que condujo a unos centroamericanos a enfrentar a otros a muerte, porque la intolerancia era pan nuestro de cada día. Había una intolerancia de los anticomunistas, que se le opuso la tolerancia a los revolucionarios y comunistas, y así nos hemos enfrentado en una guerra entre centroamericanos en casi todos los países de la región. Y yo dije en una declaración, y lo escribí hace tiempo, lo que ahora veo que escribe el Ernesto Panamá: los norteamericanos pusieron el dinero y las armas, nosotros pusimos los muertos. Para lo que agradecen los gringos, que no tienen amigos, sino que son los socios y son los negocios, y son los sucios, sus socios. Pero esto que acabamos de decir, esto que escribió Ernesto Panamá, que yo había escrito y que había dicho, eso puede ser el primer punto de acuerdo con los areneros, que yo jamás pensé que iba a encontrar un punto de acuerdo con ellos, que ahora hacen política, y algunos, como David Ernesto Panamá, además de hacer política, hacen literatura. Y yo creo que Ernesto Panamá puede entenderse con algunos guerrilleros, con los que tenemos la mística, con los que tenemos los mismos ideales y con los que no nos estamos como transvestis políticos vendiéndonos al enemigo, puede encontrar que lo entendamos. Yo también puedo encontrar en él gente como él y gente en el ejército que nos entendemos. Los otros, los que no tienen ética ni vergüenza, ni él ni yo los podremos entender, a los de la derecha y a los de la izquierda, pseudo derecha y pseudo izquierda. Pero pueden y deben encontrarse otros puntos de acuerdo para seguir avanzando en las construcciones de relación y de diálogo, pacíficamente, para resolver nuestras contradicciones, porque yo, a la diferencia del señor del CACIF que aquí habló, no creo que sea ajeno a nosotros los principios socialistas y de vida comunitaria. Yo creo que es ajeno que sueñen los empresarios de aquí con Disneylandia, con las cosas gringas, y no piensen en nuestro país, que es el que los ha hecho millonarios. Y no me refiero a él lo dijo ahorita, desde un punto de vista, él es empresario, los empresarios son otros. Esos que quieren más a su chequera que a Guatemala, esos que le sacan el jugo a este país e invierten en Miami, los mismos que en El Salvador hicieron y produjeron la guerra de gente que, como David Ernesto Panamá, estuvieron dando la vida por ideales, y mientras ellos estaban en Miami engordando sus chequeras y traficando con la lucha y la sangre de los que estábamos adentro, dándonos en la torre. Iba a decir en la madre, pero por respeto a los presentes no lo digo. Y David Ernesto Panamá fue uno de los que estuvo combatiendo ahí. Y lo dice con valentía en su libro. Y él sabe bien que no estaba como aquellos que ustedes conocen como los comandantes de 5 estrellas, porque estaban en los hoteles de 5 estrellas. Yo tengo una estrella en la frente y me la gané en El Salvador, en el frente WhatsApp. Por cierto, cuando terminó la guerra, era el único comandante molesto para el FMLN, porque era uno de los frentes más fuertes y no se podía que un extranjero fuera a entrar en los acuerdos de paz. Entonces el ministro de la Defensa me dijo: todo centroamericano que no haya nacido en El Salvador y que lo solicite es salvadoreño, así dice la Constitución. Y lo leí, dice la Constitución eso. Más avanzada era esa Constitución que la nuestra, que era chauvinista y que los guanacos los trata re mal. Pero quiero decirles ahora que las opiniones sobre este libro. A mí me parece que Guerreros de la Libertad es un nombre medio vanidoso, que refleja cómo se veían ellos a sí mismos. Yo podría decirle que nosotros desde la izquierda nos sentíamos redentores, pues Jesucristo, ¿sí? Libertadores, Simón Bolívar. ¿Qué tecuno man ni qué el diablo? ¿No? Simón Bolívar.
Entonces yo creo que no es necesariamente así como lo veían gran parte de la opinión pública nacional e internacional. Muchos les llamábamos a los de Arena escuadroneros y los odiábamos porque los identificábamos como el brazo armado de los empresarios, perdón. Y nosotros les creíamos más bien como guerreros que hacían el trabajo sucio del ejército y que para eso los usaban. En el libro se nos atribuye a nosotros, los guerrilleros, virtudes que no teníamos ni dimensiones del control del movimiento social que hubiéramos querido, pero que no tuvimos nunca. El movimiento social se movía por sus propias instancias y con su propia dinámica, pero sí habían vasos comunicantes muy fuertes. Vale decir que una de las principales dirigentes de los maestros de El Salvador se convirtió después en una comandante del FMLN. Su paso era muy divertido para mí porque casi todos cuando se iban a la guerrilla pasaban siempre por Guazapa, porque era lo que quedaba más cerca. Mire, ustedes se pueden imaginar una guerrilla allá en el filón de Matitlán, de la URNG, ni locos hombres si no tomaron, pero ni siquiera un pueblito de por allá lejos. Ya se imaginan, nosotros estamos a 27 kilómetros. 27 kilómetros que está a Matitlán. Como en el Cerro de la Luz, pues. Ahí hacíamos guerrilla. Y nosotros teníamos ahí algunos valores, algunas virtudes que sobre todo eran el apoyo a la población, que no se retiró de ahí, nos daban alimentación, nos daban información, hacían trincheras, trabajábamos, duramente trabajábamos. Pero no teníamos nosotros todo lo que David Ernesto aquí todavía cree que teníamos. Se considera en el libro todavía el movimiento guerrillero como parte de un plan internacional dirigido por un oscuro centro mundial de la subversión. Se nos coloca en una especie de fundamentalismo de la izquierda, capaces del suicidio, de la autoinmolación por nuestros ideales o por las órdenes recibidas de Moscú o de La Habana. Huesos. A mí me decían, vas a ir de frentazo, y yo iba a ver cómo salvaba el pellejo. No llenarme de explosivos y a volarme yo mismo, de eso no había en El Salvador. Se nos acusa de hechos que no tuvimos que ver, como por ejemplo las cosas del padre Yacuría, de los jesuitas, de los tiros allí en la catedral, pero que en medio del torbellino de acciones y reacciones quedaron registrados algunos como acciones guerrilleras, de la cual nosotros mismos nos vimos sorprendidos que todavía David Ernesto siga considerando eso como posible. Y en el libro se expresa muy claramente las contradicciones que había en el FMLN, pero hay momentos en que parece que el FMLN fuera una estructura vertical, disciplinada, ordenada y sin discusión interna, y era un olla de grillos. Yo estaba en el frente de Guazapa, donde los de la RN, que éramos los más fuertes, no nos podían ver, los de las FPL, y nos hacían emboscadas a nosotros. Era tremendo. Y eso ocurría también en el ejército, se hacían emboscadas entre ellos. Y me llamó la atención que muchas veces David Ernesto ya habla de los infiltrados de la guerrilla en el ejército, con la misma vehemencia que te recordás, muchos guerrilleros acusaban a los que no eran totalmente incondicionales como agentes de la CIA. O sea, aquí parece como que es lo que era bueno para el ganso también era bueno para la gansa, ¿verdad? Entonces yo creo que había que aclarar, ¿verdad? Porque no se prueba nada de esas acusaciones, no veo ningún infiltrado hasta este momento. Claro que hubo militares como Majano que podían ellos haber considerado que era una cosa que nosotros infiltramos, pero no era cierto. Más bien, yo sí podía dar pruebas de infiltraciones eficientes del ejército, sobre todo del coronel Nuila, que nos metió en la dirección de la RN a un agente, un agente secreto de él, que estuvo en todas las discusiones, de todas las operaciones, y informaba de todo, y sabía de todo el alto mando, gracias a un hombre que le decían el Negro Mario. Finalmente ellos lo mataron porque se dedicó a secuestrar militares, esposas de militares y otras cosas. Se les fue de la mano. Pero veamos algunos puntos de acuerdo que podemos recordar. Para las corporaciones o transnacionales mencionadas en el libro como Halliburton, McDonald's, etcétera, que se explote a chinos, vietnamitas y otros, se justifica, hay estabilidad laboral.
El que protesta se muere y eso garantiza bajo salario y genera más utilidad de los accionistas. Total acuerdo de eso. ¿Y sabe qué? En chiquito, esto que dice Nadia Ernesto Panamá de esas transnacionales lo hacen muchos empresarios nacionales. Y ojalá que hubiera más como usted y no como estos que aquí los refleja él, que habían en El Salvador, que habían en Guatemala, igualitos que estos. Eran la caricatura de Halliburton y de McDonald's. Unos desenfrenados explotadores de la gente. Habían empresarios que nunca tocamos en el FMLN, que le consta a Ernesto como Diana. Meterse con Diana era meterse contra todos los obreros. Los obreros defendían. Porque tenían seguro de vida, porque tenían cooperativa, porque les daban para el entierro, uno no se podía meter ahí. Nunca tocamos a don Pedro Tesac, ni a doña Ildiko de Tesac, porque eran empresarios que amaban a El Salvador y habían nacido en Hungría, fíjese usted. Más que los empresarios salvadoreños a los cuales ahora cuestiona Panamá con justa razón, y estamos totalmente de acuerdo con él. Así hay muchos puntos de acuerdo, pero quisiera decir que una intelectual y periodista norteamericana, Jennifer Schirmer, afirmó que encontró que en la extrema derecha, como dice ella, y en la extrema izquierda, ambos son tremendamente nacionalistas en Centroamérica. Y dice que lo comprobó con el ejército de Guatemala y con la guerrilla de Guatemala. Ella, muy amiga personal de nosotros y mía. Viajó a El Salvador, se entrevistó con el FMLN, se entrevistó con los militares y llegó a la conclusión de que muchas de las causas que hubo aquí de las luchas internas fueron derivadas por la injerencia norteamericana para garantizar una posición geopolítica en el país, a costillas de que muchos de nuestros hijos no pudieran criarse junto a sus padres porque andábamos dándonos en la torre unos con otros. Ellos, los de Arena, y los del sector de Arena que representaba Panamá, fueron perseguidos por el ejército, por la embajada norteamericana, no solo por la guerrilla. ¡Qué irónico! Y así, según se ve por su actividad paramilitar que ellos tenían, habían sido muy impugnados hasta por el gobierno norteamericano y el embajador norteamericano. Pero yo les puedo decir una cosa, el ejército salvadoreño tenía unidades de élite muy buenas, el Atlacate era muy bueno, y luego nos crearon uno, ¿cómo se llamaba aquel gringo que hicieron allá que regresaron todos armados de Estados Unidos? Bueno, otro batallón especial, el Ramón Belloso, lo diezmamos. 70% de ellos, de los que se entrenaron allá, se murieron, los mantenían entrando nuevos. Pero miren, meterse con orden la gente de ellos. Eran yucas, no se rendían. Les echamos balas, les poníamos explosivos para que le cayeran a la casa y combatía la gente de orden. No tomamos Suchitoto totalmente gracias a la defensa civil y a los de orden. El ejército se me rindió a mí 2 veces. La policía de Hacienda salió huyendo, la policía nacional no se rindió, pero echó bala, pero se retiró en combate. Pero no pudimos tomar Suchitoto las 3 veces que yo lo tomé, por la gente de Arena, de orden. O sea, eso no andaban con cuentos. Y yo podría decir que estoy de acuerdo también en hablar francamente y develar todos los secretos posibles, porque tanto la derecha como la izquierda cometieron errores que debemos conocer para no repetirlos. Sobre todo los que estuvimos enfrentados a muerte con armas en la mano podemos llegar a entendernos mejor que aquellos que solo le hicieron a la simulación y al cuento, o que solo financiaban y que ahora llaman a la guerra y al enfrentamiento, y que a la hora de que hubiera otro enfrentamiento no tomarían las armas de nuevo, se irían a Miami inmediatamente. Yo creo que hay mucha gente que le hicieron al cuento en esto y se mantenían solo en casas de seguridad o en hoteles de 5 estrellas. Y eso ocurre aquí como ocurre allá. Yo podría decirle que creo que ha llegado el momento que pensemos, no como Arena,